Hola amigos, en el día de hoy vamos a hablar acerca del sembrador y vamos a leer en Mateo 13, 18 hasta el 23 y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Fíjense que esta palabra es muy importante para la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que escoger en qué grupo nosotros queremos estar. Pero primero tenemos que reconocer en cuál grupo de los que está hablando acá nuestro Señor nosotros estamos para poder llegar al grupo que debemos estar. Esta parábola la dijo el Señor a los discípulos y a otras personas, pero los discípulos no entendieron lo que él trataba de decir. Entonces, cuando ellos ya estaban a solas, el Señor les empezó a hablar y les empezó a explicar qué significaba. Si ustedes quieren leer la parábola, está en Mateo 13:1 y ahí pueden encontrar la parábola. Acá vamos a hablar de 4 tipos de personas y de 4 tipos de semillas donde caen. La primera semilla es la que cae junto al camino. Esa semilla no puede crecer. ¿Por qué? Porque está en toda la mitad, no tiene lo suficiente agua, no tiene los suficientes nutrientes para poder tener raíces y poder crecer y dar fruto. Entonces el Señor compara a esa semilla que cae en el camino con aquellas personas que no entienden la palabra, aquellas personas que tienen su manera de pensar, su manera de creer, su manera de hacer las cosas y se bloquean y no entienden la palabra, la entienden a su manera, pues obviamente esas personas no le van a dar un servicio a Dios, no van a creer en Dios, no van a confiar en Dios y no van a buscar de Dios, porque no entienden y se cierran ahí y cierran su mente, cierran su corazón a Dios y no dan ningún fruto. El segundo tipo de semilla es una que cae en los pedregales, o sea que cae en tierra que tiene muchas piedras. Esas piedras a veces no dejan que las plantas, que la semilla se afidance de la tierra y pueda tener una raíz buena. Llega un momento en que se muere también, que no puede sobrevivir porque le falta agua, porque no puede tener una suficiente raíz para permanecer. Eso es lo que pasa con nosotros. Dice que viene, o sea, la semilla, viene el agua o viene la sequedad y se muere en el tiempo difícil, pues no puede sobrevivir cuando cae en piedras. Entonces, eso mismo le pasa a las personas que reciben la palabra con un gran gozo. Y sí, yo le voy a servir a Dios. Mucha gente dice, vamos a hacer la oración de fe, porque yo creo, porque yo confío, porque yo ya tuve un encuentro con mi Señor y vamos para adelante y como sea, y vamos con Dios. Pero fíjense que acá dice el Señor que llega un momento que somos probados, que viene la prueba, que viene la dificultad, viene el momento en que le tenemos que demostrar a Dios de qué estamos hechos y si creemos y si confiamos plenamente en Él. Y ahí es cuando muchas personas dan la vuelta, porque la dificultad, la prueba, la situación es mucho más difícil de lo que es la fe, de lo que es la simiente en Dios. Entonces no pueden seguir adelante y en vez de afianzarse en Dios y de ese gozo y esa alegría que sintieron al comienzo, la dejan y vuelven atrás. Ese es el segundo tipo de personas. El tercer tipo de semilla es una que cae en espinos. No sé si ustedes saben, pero los cactus tienen esos espinos porque ellos retienen agua para poder sobrevivir pues en la sequedad, en el desierto. Entonces el Señor compara a las personas que
reciben la palabra, conocen de Dios, pero llega un momento que dice ahí mismo la palabra que se ahogan en las cosas de este mundo. O sea, viene el trabajo, los problemas, los hijos, las situaciones difíciles y se envuelven de tal manera que llega un momento que no saben cuál es la dirección, cuál es el camino y qué es lo que tienen que hacer. Incluso en estos días estaba viendo una película de un hombre que él le cantaba a Dios y él le servía a Dios, pero ese era su sueño, de cantarle y componerle a Dios, pero llegó a un lugar donde empezó a buscar pues para poder hacer lo que él quería, pero se empezó a envolver en otras cosas que lo fueron separando del camino de Dios, de lo que él quería al comienzo, que era cantarle a Dios, que era alabarle a Dios, que era dar de su voz, de su música para que otras personas pudieran conocer de Dios. Se le olvidó. Entonces a muchos les pasa eso. Se olvidan de Dios y lo que ellos querían al comienzo, o sea que pierden el enfoque, pierden la meta y no dan un buen fruto. El cuarto tipo de personas es la que cae en una tierra fértil, la semilla que cae en una tierra fértil y se cimienta y da buen fruto. Esa lo compara Dios con aquellas personas que escuchan la palabra, que la guardan en su corazón, ahí lo atesoran y ponen por obra cada una de las cosas que Dios les demanda. O sea, que ellos viven esa palabra. No es solamente atesorar la palabra, no es solamente conocer de la palabra, sino que hay que vivirla, hay que hacerla, hay que cumplir con los mandamientos de Dios, hay que dejarnos llevar por Él, no dejarnos llevar por las cosas que nos rodean, los problemas, las vituperaciones, las palabras de otras personas, las críticas, las cosas duras de esta vida. Hay que enfrentarlas cimentados en Dios. O sea que nuestra fe y nuestra confianza en Dios tiene que estar cimentada y tiene que estar fuerte en Él para que podamos aguantar todo tipo de tormenta, todo tipo de tribulación, de cosa difícil, para que nada nos derrumbe y nos aparte de Dios. Así que hoy yo te dejo con este pensamiento. ¿En qué grupo de persona tú estás? Y ¿a dónde tú quieres llegar? Porque nuestra meta debe de ser de llegar a ese grupo que está cimentado, que guarda la palabra y que hace como Dios demanda, que en todo tiempo cree, confía y espera en Dios. Así que si no estás ahí todavía, hay que esforzarse, hay que luchar con todas nuestras fuerzas y clamarle a Dios para que nos ayude a poder ser una semilla que sea cimentada en Él y podamos dar buen fruto para que nuestro Señor siempre esté a nuestro lado. Así que hoy los dejo con este hermoso mensaje del día de hoy. Qué pena que me pasé un poquito, pero es muy importante y ese mensaje se los da Dios a cada uno de ustedes. Así que espero que tengan un excelente comienzo de semana. Que Dios me los bendiga y compártanlo con otras personas para que también sea de bendición para ellos. Bueno, hasta la próxima. Chao.